Reciban un cordial saludo. Tengo el agrado de presentar a mis compañeros de clase en Contabilidad General de la Maestría Administración de Empresa. El día de hoy hablaremos de impuestos sobre la renta, desarrollado con base en el video 2 y la ley del impuesto sobre la renta en Honduras. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Se entiende que es un tributo que grava los beneficios económicos obtenidos por personas, empresas u otras entidades legales durante un período fiscal. Desde la contabilidad, este impuesto es clave. ¿Por qué? Porque impacta directamente los estados financieros y el resultado del ejercicio. Por ejemplo, cuando una empresa obtiene utilidades al final del año, pues una parte de estas ganancias debe destinarse al pago del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un tributo anual establecido en Honduras que grava los ingresos obtenidos por personas naturales y jurídicas. Su objetivo principal pues, es financiar el gasto público, contribuir al desarrollo del país, además pues, de garantizar equidad tributaria y redistribuir los ingresos. También la ley del impuesto sobre la renta se regula a partir pues del número 25 vigente desde el año 1964, actualizado mediante reformas emitidas por el Servicio de Administración de Rentas, la SAR. Continúa mi compañera. Buenas tardes a todos, mi nombre es Katie Valladares y pues continuando con lo que es la exposición sobre el impuesto sobre la renta, vamos a hablar un poco sobre la creación del impuesto. El artículo 1 de la ley establece un impuesto anual denominado impuesto sobre la renta, que grava los ingresos provenientes de tres fuentes. La primera son los provenientes de capital. ¿Cuáles son estos? Son los intereses, alquileres o inversiones. Tenemos también los provenientes de trabajo, que estos son los sueldos, salarios y honorarios. Y los provenientes combinados de las dos, capital y trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando una persona tiene su negocio propio. La fórmula general del impuesto sobre rentas. Nos dice que el impuesto sobre rentas es igual a la base imponible por la tasa aplicable. Esta fórmula nos indica cómo calcular el impuesto sobre rentas, que es multiplicar la base por la tasa. La base imponible es el monto sobre el cual se calcula el impuesto, es decir, los ingresos netos después de las deducciones permitidas. Y la tasa aplicable es el porcentaje que establece la ley para calcular el impuesto que debe pagar el contribuyente. Los ingresos grabados del impuesto sobre la renta. Dice, según la ley, se considera ingreso toda clase de sueldos, jornales, honorarios, rentas, intereses y utilidades, también ganancias en efectivo, especies o créditos. Esto sujeto a gravamen siempre y cuando modifiquen el patrimonio del contribuyente, estos deben de pagar este impuesto. Principio de capacidad de pago. Este explica un concepto fundamental que es la tributación. ¿Qué es esto? Este impuesto debe pagarse de acuerdo con la capacidad económica real del contribuyente. Se basa en la habilidad real del contribuyente para pagar, la cual se mide a través de los ingresos obtenidos en un periodo fiscal determinado. Los dejo con mi compañera. Ok, recapitulando un poco, vemos la importancia que tiene este impuesto y como bien lo mencionaban, va a influir directamente en la actividad económica del país. La parte de la contabilidad juega un papel clave para asegurar que todos esos resultados, ingresos que se están obteniendo, ya sea por personas naturales o jurídicas, sean los apegados a la realidad de acuerdo a las actividades económicas que desempeñaron durante el periodo fiscal.
¿Quiénes están obligados al pago de este impuesto? Pues las personas naturales, las personas jurídicas, también las personas que son residentes y no residentes, nacionales o extranjeros, siempre y cuando tengan rentas de bien hondureños. Esto es súper importante para poder determinar qué personas sí deben estar sujetas a este impuesto. Cuando hablamos de renta de fuente hondureña, se consideran en base a ley todos aquellos ingresos provenientes de bienes ubicados en Honduras, servicios prestados en el país y también actividades comerciales o civiles realizadas en el territorio nacional. Es por ello que nos mencionaba anteriormente que aplicaba tanto para personas naturales como jurídicas, siempre y cuando cumplan con ese precepto que debe ser renta de fuente hondureña. Un término muy importante es la renta bruta, que corresponde al total de ingresos percibidos durante el año fiscal, sin deducir costos o gastos, independientemente de la forma en que se reciban, sean dinero, bienes o valores. Esto es muy importante porque a partir de esta renta bruta es que comienzan a realizarse todos los cálculos que determinan cuánto es el valor del impuesto sobre renta que deben pagar cada una de las entidades o personas naturales que están sujetas a este pago. Pasamos ahora a un concepto crítico en la técnica contable y fiscal, la renta neta gravable. A menudo confundimos el ingreso total con lo que realmente debe tributar, pero el decreto 25 es muy claro al respecto. La renta neta gravable no es más que el residuo final tras un proceso de depuración. Como ven en la fórmula, en la pantalla, partimos de la renta bruta, menos, menos los costos y deducciones, los costos de ventas y las deducciones permitidas por la ley. Este saldo final es el que realmente representa la capacidad contributiva del sujeto. Es fundamental entender que si no hay renta neta, no hay impuesto. Es por ello la exactitud es un cálculo en la base de una auditoría exitosa y de una salud financiera sólida para cualquier empresa en Honduras. Continuando, nos preguntamos, ¿qué podemos restar legalmente? Aquí entramos en el terreno de las deducciones permitidas. La ley hondureña clasifica estos gastos en tres grandes pilares que se ven proyectados. Primero, las operativas. Todo aquello estrictamente necesario para que el negocio funcione, como sueldos razonables y la depreciación de maquinaria. Segundo, las financieras, donde incluimos los intereses de préstamos que inyectan capital al negocio. Y finalmente, las sociales que permiten deducir donaciones y gastos de previsión, incentivando la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, existe una regla de oro que todo contador debe memorizar. Para que una deducción sea válida, debe estar debidamente comprobada, con documentos legales y ser necesaria para la generación de la renta. Si no hay una factura o no ayuda a producir dinero, el SAR no lo aceptará. Seguidamente, hablamos de las rentas netas. Este es el capítulo de la ley donde el Estado decide, por razones de política social o soberanía, no aplicar el gravamen a ciertos ingresos. En el ámbito público, es lógico que el Estado y las municipalidades no paguen impuestos a sí mismos. En el sector social se protege a las instituciones de beneficencia y a las iglesias, reconociendo su labor comunitaria, y un punto muy específico de nuestra legislación es el sector educativo, donde se otorga la exención a los docentes de la UNA y a quienes perciben jubilaciones y pensiones conforme a la ley. Es vital distinguir que estar exento no siempre significa estar libre de declarar. Significa que el ingreso, aunque se perciba, no suma para el cálculo del impuesto. Conocer estas excepciones permite una planificación fiscal estratégica y ética. A continuación, el compañero Franklin. Bueno, continuando con el tema del impuesto sobre la renta, voy a hablar específicamente sobre las tarifas del impuesto aplicables
tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales, así como la importancia que tienen en la contabilidad. En este caso, vemos que la ley del impuesto sobre la renta establece una tarifa para las personas jurídicas, es decir, para las empresas. Estas deben pagar el 25% sobre su renta neta gravable, que es la ganancia que queda después de restar los gastos permitidos. Esto significa que la empresa debe pagar 75.000 lempiras, como lo vemos en el ejemplo, al Estado como impuesto sobre la renta. Ahora vamos al siguiente ejemplo y vemos ahí un ejemplo de una persona natural. Entonces, según la ley, las personas naturales no pagan una tasa fija, sino una tarifa progresiva, lo que significa que el impuesto aumenta conforme al ingreso anual. Es decir, si una persona, como lo vemos en el ejemplo, tiene un ingreso anual de 200.000 lempiras y deducciones por 20.000 lempiras, para calcular la base imponible, a los 200.000 lempiras le restaríamos los 20.000 lempiras y nos quedarían 180.000 lempiras, como vemos en el ejemplo. Y esta es la base imponible, que es la cantidad sobre la cual se calcula el impuesto aplicando la tarifa progresiva correspondiente. En resumen, en este ejemplo, primero se restan las deducciones al ingreso y luego se calcula el impuesto. Y la importancia del impuesto sobre la renta en la contabilidad es clave dentro de la contabilidad porque afecta directamente la situación financiera de una empresa o persona. Les voy a dar unos ejemplos. Digamos, impacta directamente los estados financieros porque representa un gasto que debe registrarse afectando la utilidad de la empresa. Requiere provisiones contables correctas eh, para el pago del impuesto, lo que ayuda a reflejar información financiera real y ordenada. El impuesto sobre la renta también influye en la planificación tributaria, ya que permite organizar ingresos y gastos de manera legal para cumplir con las obligaciones fiscales. Y por último, finalmente, un adecuado manejo del impuesto sobre la renta nos evitará sanciones, multas y problemas fiscales con la administración tributaria. En conclusión, el impuesto sobre la renta es un tributo fundamental dentro del sistema fiscal hondureño, ya que se basa en la capacidad económica de cada contribuyente. Su correcta comprensión y aplicación permite cumplir con la normativa legal, mejorar la gestión contable y evitar problemas fiscales a futuros. Además, es importante mencionar que el pago del impuesto sobre la renta contribuye al desarrollo económico del país, ya que le permite al Estado financiar servicios públicos o otros servicios. Bueno, con esto damos por finalizada nuestra exposición sobre el tema del impuesto sobre la renta y muchas gracias por su atención.